Hola, ¿qué tal? El día de hoy, para la materia de tratados y organismos comerciales internacionales, presentaremos la actividad número 12, en la cual hablaremos acerca de 4 tratados de libre comercio con los que cuenta México hasta hoy en día. Me acompaña mi compañero Alejandro Martín Pérez Valdés y su servidor Alejandro Juárez Rincón. El primer tratado de libre comercio que vamos a tratar el día de hoy es México junto a la ALC. La creación del tratado se dio en mayo del año 2000. México y los estados de la Asociación de Libre Comercio, la ALC, con el objeto de iniciar una serie de consultas técnicas bilaterales para la posible negociación de un tratado de libre comercio. Los estados de la Asociación de Libre Comercio son la República de Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. En el año 2011 se dio una actualización dentro del tratado, ya que se firmaron protocolos modificatorios de los acuerdos sobre agricultura entre México y los estados antes mencionados. Esos protocolos establecen que el tratado preferencial otorgado con base en el tratado también será aplicado a los productos que cumplan con los requisitos de origen, cuyos embarques únicos sean segmentados en un país no parte del acuerdo. Los objetivos dentro del tratado es la liberación progresiva y recíproca del comercio de bienes de conformidad con el artículo número 26 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio en el año 1994, establecer condiciones de competencia leal en el comercio entre ambas partes, la apertura de los mercados de contratación pública de las partes, liberación del comercio de servicios de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, liberalización progresiva de la inversión, asegurar una adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual de conformidad con las normas internacionales más exigentes. Por último, contribuir de esta forma mediante la eliminación de barreras al comercio, al desarrollo armónico y a la expansión del comercio mundial. ¿Dónde se aplica este tratado? Este tratado se aplica al territorio, las aguas interiores y al mar territorial de cada parte y al espacio situado sobre territorio de conformidad con el derecho internacional, más allá de mar territorial respecto de las medidas que una parte tome en el ejercicio de sus derechos o jurisdicción soberanos de conformidad con el derecho internacional. Dentro de las reglas de origen para este tratado, los productos totalmente obtenidos en un estado de la ALC, de acuerdo con el artículo 4, productos obtenidos en un estado de la ALC que incorporen materiales que no hayan sido totalmente obtenidos en él, siempre que tales materiales hayan sido objeto de elaboración o transformación suficiente en el estado de la ALC. Productos obtenidos en un estado de la ALC a partir exclusivamente de materiales que califican como originarios de conformidad dentro de este anexo. Para las exportaciones dentro del tratado en el año 2009, México exportó 467 millones de dólares a la ALC, lo que significó un incremento del 154% en diferencia al año 2000. Suiza recibió el 78% de las ventas destinadas a la ALC y Noruega se quedó con un 21%. Los sectores productivos se basan en la industria química de un 48% y maquinaria en conjunto de equipo de transporte de un 30%. El siguiente tratado es acerca de México y Costa Rica.
El Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica fue firmado en el año de 1994 y no fue hasta el 1 de enero del año de 1995 cuando entró en vigor. Este fue el primer Tratado de Libre Comercio entre México y un país de Centroamérica. A su vez, el primer Tratado de Libre Comercio que firmó Costa Rica. Para la creación de este tratado, fue el primero que se firmó después del TLCAN, por lo que está basado en los principales enunciados y cláusulas de dicho acuerdo. Algunas de las similitudes pueden encontrarse en el formato de las reglas de origen, propiedad intelectual, inversiones, administración y solución de disputas, entre otras. Los objetivos dentro de este tratado es la estimulación, la expansión y diversificación comercial, eliminar las barreras al comercio para facilitar la circulación de bienes y servicios, promover condiciones de competencia leal dentro del comercio, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión, proteger y hacer valer adecuada y efectivamente los derechos de propiedad intelectual, establecer lineamientos para la ulterior cooperación a nivel bilateral, regional y multilateral, ampliando y mejorando los beneficios del tratado. Por último, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, su administración conjunta y solución de controversias. Las disposiciones generales dentro del tratado. Cada parte otorgará, según lo dispuesto en el artículo 3 del GATT, el trato nacional a los bienes de la otra parte. Se prohíbe el aumento de los aranceles vigentes o adoptar aranceles nuevos con respecto a productos originarios. Existe posibilidad de acelerar la eliminación de los aranceles con respecto al programa de desgravación arancelaria. Para el favorecimiento del tratado a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, el intercambio comercial entre Costa Rica y México ha mostrado un incremento muy importante. El intercambio comercial entre Costa Rica y México mostró un crecimiento anual promedio del 0,6% durante el periodo 2012 al año 2021. En el año 2012, el comercio bilateral sumó 1.469 millones de dólares, mientras que en el año 2021 alcanzó la cifra de 1.545 millones de dólares. Durante este periodo, las exportaciones crecieron a una tasa anual promedio de 1,7%, mientras que las importaciones tuvieron un aumento anual del 0,2%. Las exportaciones dentro del tratado y en sus principales productos se podrán encontrar el aceite de palma en conjunto de jarabes y preparaciones para bebidas, aceite de almendra de palma, dispositivos médicos, juntas o empaquetaduras de caucho, tapones y tapas de metal común, cables eléctricos, pilas, baterías, enchufes y alimento para animales. Dentro de las importaciones de este tratado tenemos como principales productos las pantallas de televisión, medicamentos, refrigeradores, vehículos para el transporte de personas, vehículos pesados, cables eléctricos, preparaciones alimenticias, alimento para animales, papel en conjunto de cartón recubierto de plástico, jabones y preparaciones de limpieza. Bueno, a mí me toca hablar del Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay. La zona de libre comercio en este TLC son las partes que establecen una zona de libre comercio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio de 1994 y el artículo 5 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.
Estos son algunos de los objetivos que tiene este TLC. El primero es estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes, eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios entre las partes, promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las partes, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes, proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada parte. Estas son algunas de las reglas de origen que tiene este tratado. Número uno es cooperar en la aplicación de este capítulo teniendo en cuenta la disposición del capítulo 5, procedimientos aduaneros para el manejo del origen de los bienes. Número 2, solicitud de cualquiera de las partes considerar propuestas de modificación a las reglas de origen específicas del anexo 4-03, debidamente fundamentadas, que obedezcan a cambios en los procesos productivos u otros asuntos relacionados con la determinación del origen de un bien. Por último, determinar cuando corresponda la incidencia de los costos por intereses incurridos por un producto de una parte en la producción de un bien a fin de evitar el uso indebido a estos costos en la determinación de origen de ese bien. Aquí tenemos las barreras arancelarias y no arancelarias. Los países eliminan todos los aranceles aduaneros sobre bienes originarios a la fecha de entrar en vigor este tratado. Salvo que se disponga otra cosa en este tratado, ninguna parte podrá incrementar ningún arancel aduanero existente, ni adoptar ningún arancel nuevo sobre el original. Cada parte reducirá o eliminará sus aranceles aduaneros sobre bienes de originarios en concordancia con el programa de desgravación. Aquí tenemos las importaciones y exportaciones entre Uruguay y México. Tenemos el arroz, madera, quesos, piel de bovina y equino, automóviles, monitores y proyectores, abonos, preparaciones capilares y vehículos de transporte de mercancía. Todo esto tiene el transporte marítimo un 83%, el transporte carretero 13% y el transporte aéreo un 2%. Estos son algunos de los logros destacados de este TLC. Desde la profundización del ACE número 5 entre ambas economías hasta la firma del TLC, el comercio bilateral registró un incremento del 142%, el cual, medido en términos de valor, fue de 42 millones de dólares, a poco más de 100 millones de dólares. Sin embargo, después de la propuesta en vigencia del TLC, hasta el año 2008, el incremento del comercio es de un 286%, equivalente a 326 millones de dólares en el 2008. Para Uruguay, este instrumento ha representado uno de los acuerdos más importantes firmados bilateralmente con un país latinoamericano, ya que incorpora elementos relacionados con los servicios, propiedad intelectual y solución de controversias entre estados y particularidades. El Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay, vigente desde el 2004, ha llevado a un notable incremento del intercambio comercial bilateral, siendo el país sudamericano el más beneficiado por los saldos comerciales resultantes de este intercambio. Ahora hablaremos del AAE México-Japón. Hablaremos de sus reglas de origen, negociadas en el AEE. Promueven la integración de procesos industriales entre ambos países y la utilización de insumos de los mismos tomados en consideración los intereses de las industrias nacionales. La metodología utilizada para las reglas de origen será similar a las utilizadas en otros acuerdos suscritos por México, como es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, misma que es allá del conocimiento de las empresas mexicanas.
Estas serán las barreras arancelarias y no arancelarias. El AAE es el segundo acuerdo negociado por Japón, por lo que México tendrá preferencias arancelarias de manera adelantada a cualquier otro competidor. Como resultado de la negociación, Japón eliminará de inmediato aranceles que aplica el 91% de las fracciones arancelarias y en el medio plazo el 4% de ellas. El restante 5% de las fracciones arancelarias consiste en productos donde Japón expresó sensibilidad en los que el arancel se eliminará en 10 años. México, por su parte, en acceso inmediato se abrirá el 44% de las fracciones arancelarias, donde se incluirán principalmente productos que no produce e insumos para la industria nacional, tales como productos de alta tecnología, equipo de precisión, máquinas pesadas y bienes de capital, ciertos insumos químicos, equipo de cómputo y electrónica de consumos, entre otros. Aquí podemos ver las importaciones y exportaciones que tuvo México desde que entró en vigor el tratado en 2004 hasta el 2019, con una variación ahí en el 2008 y 2009, pero ya con una constancia a partir del 2011 al 2019. En las importaciones provenientes de Japón ascendieron a 7.622 millones de dólares, que es el 61% de las mismas correspondientes a importaciones de insumos que utilizan para la producción de bienes de exportación. Eso implica que existe una alta contribución de los insumos importados de Japón al potencial exportador de nuestro país. Se estima que con el acuerdo de las exportaciones mexicanas hacia Japón podría crear una tasa superior al 10% anual. Y en las exportaciones, México, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Finanzas de Japón, nuestras exportaciones a este país alcanzaron a 1.776 millones de dólares en lo que va del tratado. 5 sectores concentraron el 78% de las exportaciones totales de México a Japón. Algunos de los productos son los siguientes: los metálicos, maquinaria en equipo, alimentos, bebidas, tabaco, productos agrícolas, químicos, plásticos, hule y exportación de minerales no metálicos. Estos son algunos de los logros destacados desde que entró el tratado en vigor. Una de las cosas es Japón es el segundo mayor inversión en el sector automotriz mexicano. Representa más de 5,000 millones de dólares en el periodo del 2007 a 2024 en la industria automotriz. Y 1 de cada 3 autos exportados en el 2014 son de alguna compañía japonesa establecida en México. Japón se ha convertido en el segundo mercado más importante para las exportaciones agrícolas mexicanas, aunque también cabe señalar que de 2005 a 2015 el flujo de inversión directa japonesa hacia México fue por más de 19.8 mil millones de dólares en inversión en sectores de la economía mexicana, que incluyen la industria automotriz, energía, infraestructura eléctrica y electrónicos, metalurgia y agroindustria. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.